Vamos a considerar un sistema cerrado que está sujeto a enfriamiento. Contiene un fluido. Los datos son este sistema. Como es un recipiente rígido, voy a asumir que el volumen es constante. También voy a asumir que no hay intercambio de masa a través del sistema, pero sí de energía. Es un sistema cerrado, no se transfiere masa, pero sí energía. Para poder enfriar este fluido, usualmente es un gas, se está utilizando un pequeño ventilador que consume 100 kilojoules de energía. Esta energía es adicionada al sistema en forma de trabajo. Si con este enfriamiento el fluido pierde 500 kilojoules de calor, por eso se dice que es calor de salida, se enfría el sistema. Me piden determinar la energía interna al final del proceso, considerando que la energía interna inicial es de 800 kilojoules. Esa es la primera parte. Inciso A, determina la energía interna final del fluido, esa U2, ignorando la energía almacenada en el ventilador. Y el inciso B me pide el cambio de temperatura del fluido. Si considero que es 1 kilogramo de aire. Este es el problema que vamos a plantear utilizando el balance general de energía por primera ley. La idea para resolver el problema es partan de la ecuación general de la primera ley como está escrita ahí. Calor más trabajo es igual a cambio de energía cinética más potencial más cambio de energía interna. De aquí podemos ir cancelando algunos términos. Calor y trabajo sí los voy a considerar porque textualmente son datos del problema. El calor me dice que sale. Realmente Q para mí sería negativo. Son menos 500 kilojoules. Y el trabajo entra, son 100 kilojoules. Estos dos sí los tengo el dato explícito. Energía cinética y potencial están sujetos ya sea a un cambio de velocidad o a un cambio de elevación. Asumo que este fluido está estático, entonces puedo cancelar estas dos. Y recurro entonces a la reducción de la primera ley de la termodinámica en un sistema cerrado estático. Esta es la ecuación que voy a usar. Calor más trabajo equivale al cambio de energía interna. El cambio de energía interna, comentamos, es una función de estado. Al ser una función de estado, este operador delta se refiere a una resta del estado final menos el estado inicial. Realmente esto sería U2 menos U1. Se entiende que el subíndice 1 es el estado inicial antes de que este sistema se enfríe y el subíndice 2 es el sistema final después de que se enfríe. Yo esperaría que la energía interna final sea menor que la inicial porque se está adicionando trabajo para enfriar el sistema. La energía interna se transforma en calor y se pierde hacia los alrededores. Este primer inciso es muy sencillo, simplemente despeje en cambio de energía interna 2. Directamente U2 va a ser aquí, ¿no? Calor más trabajo más cambio de energía interna 1. Bueno, simplemente este lo coloco del otro lado. Hay que hacer la suma. El valor de energía interna al final sería el calor, lo voy a sustituir negativo porque se dice que sale del sistema. Trabajo positivo. Cambio de energía interna 1 positivo. Bueno, me queda 800 más 100 son 900, menos 500 son 400. Cambio de energía interna 2
es 400 kilojoules. Y bueno, esa es la respuesta del inciso A. Este primer inciso es sencillo relativamente, pero nos sirve para darnos cuenta del signo de calor y trabajo. Siempre, como comentábamos, de acuerdo a la convención de signos que estamos usando, yo considero trabajo positivo y calor positivo si entran al sistema. Aquí el trabajo entra al sistema propiamente porque se está agitando, pero calor sale. El calor sale del sistema porque el sistema se está enfriando. Tomé calor negativo porque sale y tomé trabajo positivo porque entra. Eso sería el análisis del inciso A. Para calcular el decremento, se refiere el cambio de temperatura a en qué magnitud la temperatura disminuyó. Les comento, no tengo temperatura inicial de este fluido ni temperatura final, pero yo puedo calcular la diferencia de temperatura que ocurrió. Me están diciendo que aquí yo tengo 1 kilogramo de aire. 1 kilogramo de aire equivale, a 1000 gramos de aire, y tiene también una equivalencia a moles. Vamos a plantear cómo determinaría yo el cambio de temperatura. La cantidad energética que hemos comentado que está asociada al cambio de temperatura es la energía interna. El cambio de energía interna, ustedes saben que es la masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Lo que yo tengo que calcular aquí realmente es ese cambio de temperatura delta T. Entonces esto es delta T. La pregunta es, ¿cuánto vale la capacidad calorífica del aire? Vamos a aprovechar este problema para plantear cómo puedo determinar capacidad calorífica. De inicio, la capacidad calorífica, como la hemos manejado hasta ahora de sólidos y líquidos, es una única y es constante. Para gases, particularmente gases ideales, existen dos tipos de capacidad calorífica. La llamada CB, que es la capacidad calorífica del gas cuando se tiene un proceso a volumen constante, y la llamada CP, que es la capacidad calorífica de un gas cuando se tiene un proceso a presión constante. Estas las vamos a definir también. Esta tabla resume los valores de capacidad calorífica de un gas cuando se comporta como gas ideal. Que vamos a ver que es un modelo matemático que me sirve para predecir el comportamiento de gases. Por ahora vamos a definir que un gas ideal es cualquier gas a presiones bajas que sigue esta ecuación de estado. La presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moles del gas por una constante universal, se le llama R, por la temperatura absoluta del gas. La constante universal R en el sistema internacional vale 8.314 joules por mol Kelvin. Entonces, para resolver el problema, yo primero necesito saber si el aire se puede considerar un gas ideal. Y además el aire, ¿qué tipo de gas ideal es? Hay dos tipos, hay gas monoatómico o diatómico. Monoatómico, es aquel gas que solo está formado por un átomo único en su molécula. Todos los gases nobles, por ejemplo, helio, neón, argón, xenón, radón, son monoatómicos. El otro tipo es diatómico. Por ejemplo, el oxígeno molecular O2 es diatómico, tiene dos átomos. Nitrógeno es diatómico, etcétera. Yodo, todos los halógenos, yodo, cloro, bromo, son diatómicos. Y se entiende que es porque tienen aquí dos moléculas.
El aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno, por lo que yo puedo considerar el aire diatómico. Como el aire es diatómico y este proceso me dice que es un recipiente rígido, es volumen constante. Entonces uso el Cv de un gas ideal diatómico. La capacidad calorífica de este gas es 5 medios de R. R es la constante universal de los gases que tiene este valor. Entonces con este dato yo puedo determinar el cambio de temperatura. Se van a dar cuenta de algo. La capacidad calorífica tiene las mismas unidades que R, pero R está en moles y yo tengo de este lado kilogramos. Para poder realizar el cálculo necesito trabajar todo en moles. Sí, vamos a plantearlo. Para calcular el cambio de temperatura requiero primero establecer la ecuación. Les comentaba, el cambio de energía interna es equivalente a la masa del fluido por la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencia de temperatura. De aquí yo puedo despejar diferencia de temperatura. Delta T se puede despejar como delta U entre masa por capacidad calorífica a volumen constante. Así como tal, yo lo puedo sustituir. Noten que no tengo todavía el valor directo de delta U, pero hay dos formas de calcularlo. Delta U es el cambio de energía interna, que lo pueden calcular como U2 menos U1, que ya tienen ambos, que esto tiene que ser equivalente también, de acuerdo a la primera ley, a la suma de calor más trabajo. Sería más fácil sumar calor más trabajo. Sí, es menos 400. Entonces aquí yo voy a sustituir delta U como calor más trabajo. Entonces aquí en lugar de delta U le voy a poner calor del proceso más trabajo del proceso. Y bueno, como tal, noten entonces que yo tengo todos los datos realmente. Tengo calor, tengo trabajo, tengo masa y tengo Cv. El detalle es que Cv está por unidad de mol y no por unidad de masa. Para poder realizar este cálculo necesito la equivalencia para el aire entre kilogramos y moles. Esa equivalencia proviene del peso molecular. Vamos a introducir un concepto que se llama masa molecular media, que se entiende que es la masa molecular de una mezcla. Esto se usa para una mezcla. La masa molar media o promedio se representa así, como una M con una línea arriba. Esto es la sumatoria para cada componente de la fracción molar de cada componente por el peso molecular de cada componente. Sabemos que fracción molar es el número de moles del componente entre el número de moles totales de la mezcla. Aprovechando que es aire, bueno, les voy a dar los valores del aire como una mezcla. Esto está reportado en libros, en tablas, y se considera constante. Para el aire es una mezcla nitrógeno y oxígeno. La fracción molar de nitrógeno en el aire es 0.79. La fracción molar de oxígeno en el aire es 0.21. ¿Qué significa esto? El aire es 79% mol nitrógeno, 21% mol oxígeno, en moles.
Para un gas ideal esto también se puede considerar por ciento volumen. Si yo tomara 100 litros de aire, 79 litros de ese aire son nitrógeno, 21 son oxígeno. Con base a esto yo puedo calcular la masa molar media del aire. La vamos a expresar así. Masa molar media del aire sería la fracción de nitrógeno por el peso molecular de nitrógeno más la fracción mol de oxígeno por el peso molecular de oxígeno. Nada más hay que sustituir. Este dato lo vamos a guardar para usarlo en futuros problemas. Bueno, sustituyendo, la masa molar de nitrógeno debe ser 28 gramos por mol. En su tabla periódica viene reportado como el peso atómico de 14 para nitrógeno por el punto 79. Punto 79 por 28 gramos por mol más punto 21 por el peso molecular del oxígeno. El oxígeno es 32 gramos por mol. Lo que les dé esta operación va a ser el peso molecular del aire. Les debe dar 28.86. Peso molecular promedio del aire lo vamos a tomar como 28.86 gramos por mol. Algunos libros lo reportan en 28.9. Sí. Este dato lo vamos a usar como un factor de conversión. Yo entiendo que un mol de aire pesa 28.86 gramos y lo puedo expresar como un factor unitario. Yo puedo decir un mol de aire son 28.80 y tantos gramos. Eso es un factor de conversión que vamos a requerir. Entonces, regresando al cálculo, ya puedo sustituir aquí. Voy a sustituir como tal la operación. Bueno. La idea es ir sustituyendo todos los valores e ir introduciendo aquí mismo los factores de conversión para que en un solo cálculo obtenga las unidades correctas. La Q yo ya la tengo, la voy a sustituir por menos 500. Esos son kilojoules. Voy a poner acá afuera kilojoules. Eso es Q. W son 100. Entonces es Q más W. Esta operación me da menos 400 kilojoules. Ahora, debajo yo tengo masa. Voy a poner aquí 1 kilogramo multiplicado por CB. CB vimos que son 5 medios de la constante universal de los gases R. Es 8.314 joules por mol Kelvin. Bueno, hasta ahí tengo masa por CB, pero noten que las unidades hasta ahora no cuadran. Acá tengo kilojoule, aquí tengo joule, acá tengo kilogramo y acá tengo mol. Vamos a introducir un factor arriba para convertir joule a kilojoule o viceversa. Entonces es un factor unitario que voy a colocar aquí. El factor sería 1 kilojoule. Yo quiero cancelar kilojoule. Son 1000 joules.
Bueno, con eso cancelo kilojoule y el joule que queda acá se cancela con este de abajo. Me falta cancelar kilogramos y moles. Bueno, yo puedo usar el factor de conversión que deduje con la masa molecular del aire. Voy a poner abajo 1 kilogramo. Y arriba voy a poner 1000 gramos, porque el peso molecular lo tengo en gramos por mol. Después esos gramos los cancelo con el peso molecular. Como quiero cancelar este mol, pongo aquí en el numerador un mol de aire. Deberían de ser 28.86, algunos les dio 84 gramos de aire. Así como está la operación, podemos hacer ya el análisis dimensional para ver que se cancela. Se cancela aquí kilojoule. El joule que está aquí se cancela con este. El kilogramo se cancela con este. ¿Qué más? El mol se cancela con este mol. Y me falta el gramo. Este gramo lo puedo cancelar con este gramo. Noten que la única unidad que sobrevive es Kelvin. Tengo la inversa de Kelvin. Solamente es Kelvin. Entonces esa operación me da Kelvin. Puedo cancelar otro factor. El factor 1000 que tengo aquí lo puedo cancelar con este. Entonces el 1000 no lo voy a poner. De modo tal que la respuesta se reduce a la suma de esto, que es menos 400. Bueno, si quieren lo ponemos. Abajo tengo 5 medios, 8.314 entre 28.86. Entonces esa operación me da en Kelvin y esa debería ser la respuesta. Aquí voy a poner menos 400, es decir, menos 500 más 100. Debajo voy a poner 5 medios. Bueno, es válido también lo que está dividiendo colocarlo en el numerador. Por ejemplo, ese menos 500 lo puedo multiplicar por el 2 del 5 medios y lo puedo multiplicar por 28.86. Lo voy a hacer a mano. La idea sería, bueno, aquí yo puse menos 500 más 100 le voy a poner directo menos 400. El 2 que está aquí y el 28.86 lo puedo colocar aquí multiplicando. 2, 28.86 y dividirlo entre 5 veces R, 8.314. Ya hice el análisis dimensional, esto tiene unidades de Kelvin. Y esa debería ser la respuesta. Si hacen la operación, la respuesta es 555.4 Kelvin. Es negativo por el valor de energía interna. Como la energía interna es negativa, se entiende que hubo una disminución de temperatura. Y bueno, esto es un incremento. Numéricamente es igual a decir que hubo un decremento en Celsius. Yo puedo sustituir aquí Kelvin o Celsius porque el decremento o incremento de temperatura tendría la misma magnitud.
son 555.4, el mismo valor exactamente en Celsius. Si requirieran determinar el delta T en otra escala de temperatura, al ser esto un intervalo, se puede convertir, por ejemplo, a Fahrenheit con el factor que ya hemos visto. 1 grado centígrado equivale a 1.8 grados Fahrenheit, si lo requiriera en Fahrenheit. Por ahora no me especifica, además de que estoy trabajando sistema internacional, entonces vamos a dejar el resultado en Celsius. Ya como conclusión, se entiende que el aire está siendo enfriado por un ventilador. Ese ventilador hace que la energía interna del aire disminuya en 400 kilojoules y esa energía interna se convierte en calor. Como hubo disminución de energía interna y pérdida de calor, la temperatura de este sistema disminuyó 555.4 grados centígrados. Si el aire hubiese estado a 1000 grados inicialmente, bueno, su temperatura final sería 1000 menos esto. Recuerden que este delta T es T final menos T inicial. Siempre un delta T es T2 menos T1. Si yo sé T1, puedo despejar T2 o viceversa. Por ahora, como no conocía la temperatura, se calculó el decremento.